Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Flores y Oráculo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que lo vean. En esta serie de videos vamos a trabajar con un oráculo muy particular. En realidad no es un oráculo, sino que es una baraja. Vamos a trabajar con la baraja española, la que conocen todos, que saben jugar a distintos juegos de cartas. Bueno, en esta serie de videos vamos a interpretar la baraja española y vamos a hacer una serie de lecturas. Vamos a ver lo que significa cada número, cada palo, cada imagen para poder interpretarlo. Una buena aclaración: no es el tarot, la baraja española no es el tarot, y si bien los significados pueden variar de acuerdo a quienes los haya estudiado, porque no hay una única definición de cómo leer la baraja española, y la interpretación de las cartas puede variar en algunas, pero en líneas generales vamos a estar compartiendo los significados. Algunas cuestiones para tener en cuenta cuando leemos la baraja española: generalmente la baraja española se lee combinado, es decir, ¿cómo leo? Si yo voy a hacer una pregunta, voy a mezclar, voy a sacar una carta, y generalmente esa carta no va a ser suficiente para darme la respuesta, salvo que la pregunta sea muy concreta, por un sí o un no, y por ejemplo salga un as derecho. Bueno, puedo obtener una respuesta por sí o no. Sin embargo, para tener una respuesta mucho más ampliada, dos bastos seguidos, que nos va a convenir siempre sacar dos cartas o tres. La idea es que siempre saquemos dos o tres. Realmente recomiendo sacar tres. ¿Por qué? Porque siempre la primera carta es la que nos va a dar la respuesta y la información, y las cartas siguientes combinadas son las que nos van a ir dando la información agregando a esta primera. Entonces siempre voy a leer de izquierda a derecha para dar la respuesta. La primera va a ser la que va a tener la información y las otras dos van a ser las que se van a combinar para complementar la información. Otra cuestión que puedo leer con la baraja española puede ser: las cartas se pueden ser leídas al derecho, y también pueden tener un significado a la inversa. Esto también puede ser, esto ya después, bueno, queda a criterio de cada uno si las van a leer al derecho o a la inversa. En este curso vamos a ver los significados de las cartas, tanto al derecho como a la inversa. Otra cuestión que puedo ver con las cartas de la baraja española, que algunos lo toman como referencia, otros realmente no, pero sí es importante saber que existe la carta del corte. Esto es, yo corté, y esta carta del corte me va a dar una información, pero esa información es extra, no me va a dar la respuesta, pero sí me va a dar una tendencia. Entonces, como para tener idea que la carta del corte puede interpretarse o no, pero me va a dar una información extra, no me va a dar la respuesta. Recuerden que la respuesta dijimos que iba a estar en la combinación de la lineal entre primera carta, segunda, tercera, cuarta que le agrego. ¿Sí? Bien, otra cuestión que puedo tener en cuenta cuando leo la baraja española: si estoy mezclando, suele suceder, el universo sabe cuándo, que se caiga, no se me cae ahora, vamos a hacer que se caiga una carta. Carta caída, carta leída, y la forma que cae. Esta carta es un caballo de bastos que ha caído pata para arriba, por lo tanto también se lee, también se interpreta de esta forma. Pero recuerden que no me va a dar la respuesta, sino que me va a dar una información extra. Entonces, carta caída, también carta leída. Y después voy a seguir con mi mezcla de mazos y con mi lectura, que ordene de izquierda a derecha, más una información que me dé la carta caída. Otra cosa que puedo interpretar con la baraja española, porque también me va a dar una información extra que me puede ayudar: yo puedo hacer una pregunta, puedo mezclar, puedo cortar. Cuando corté, miré la carta, que me va a dar una información extra. Puedo disponer las cartas. Esto realmente va a ser a voluntad de cada uno si desean hacerlo o no, pero es un método muy bueno. Voy a disponer las cartas en abanico y voy a ir sacando las cartas para mi lectura. ¿Sí? Bien, una vez que yo saqué las cartas para mi lectura, recojo el abanico, vamos a acomodarla así como estaba, y la última carta del abanico es la carta oculta. Bueno, en este caso coincido con la del corte,
pero recojo el abanico es la carta oculta. Esa carta oculta también me va a dar una información extra, pero no necesariamente va a ser la carta que dé la respuesta. Recuerden, la respuesta siempre está acá. ¿Cómo puedo hacer otra lectura para que sea un poquito más amplia? Vamos a suponer que me preguntan por amor, cómo va a seguir esa relación. Yo puedo mezclar, cortar y ver la última carta del mazo, si es que quiero. Si quiero puedo armar un abanico y sacarlas, y si no puedo ir sacándolas en este orden, formando una hilera de 3 cartas, una segunda de 3 cartas y una tercera de 3 cartas. ¿Cómo voy a interpretar estas 3 cartas? Estas 9 cartas, perdón. La primera va a ser un pasado de la respuesta, la del medio va a ser la información del presente y la última va a ser la del futuro y cómo va a seguir esa relación. Esta es una lectura muy simple, pero que me va a dar mucha información de un pasado, un presente y un futuro para una pregunta que necesite mayor respuesta. Otra lectura que puedo realizar, que es muy común, es cuando necesitan alguna respuesta más concreta, que quieren realizar alguna actividad y no están seguros. Entonces pueden hacer una lectura muy sencilla, puedo hacer con lo que hice recién, repartir las cartas, puedo ponerlas en abanico y puedo sacar la primera carta con lo que sí puedo hacer con respecto a esa pregunta, la segunda carta con lo que debería tener cuidado y la tercera carta me va a estar diciendo lo que no tengo que hacer. Esta es una lectura muy simple para baraja española, recojo el mazo, última carta de mazo e información extra. Otra lectura muy común que pueden hacer, que es una lectura predictiva, porque la baraja española perfectamente se puede trabajar para lectura predictiva, y es definir temas. Por ejemplo, sacamos sobre amor, trabajo, salud y dinero, por ejemplo. Entonces mezclamos y vamos a sacar cartas para poder decirle a nuestro consultante cómo va a estar en el amor, en el trabajo. Segunda línea va a hablar de trabajo, tercera línea de salud y cuarta línea me va a estar hablando de dinero, y voy a ir interpretando combinada cada una de esas cartas en los aspectos que yo dije. Entonces, para poder empezar el amor voy a ir combinando primeras, recuerden siempre la primera tiene la respuesta con combinación. Después voy a hablar de trabajo, de salud y de dinero. Esas son unas opciones que ustedes pueden ir armando también sus lecturas, pueden ir personalizándolas, y realmente la baraja española da una respuesta muy concreta, muy directa y es muy predictiva. Así que bueno, los espero para las próximas series de videos donde vamos a ir viendo cada carta y su interpretación.